El fallo de hoy de la Corte Suprema afirma lo que millones en todo el país saben que es verdad, que en nuestro corazón el amor es igual. Con el reciente fallo de la Corte Suprema de Estados Unidos, el matrimonio entre personas del mismo sexo es un derecho constitucional en los estados que conforman la Unión Americana. De esta manera, ya son 19 las naciones del mundo que han legalizado los matrimonios gay. En el 2013, John Arthur falleció a causa de una enfermedad terminal, pero su esposo, James Obergefell, continuó peleando después de su muerte. Esto para que se reconociera legalmente su unión y 2 años después lo logró. Detrás de la historia de amor de estos hombres, el proceso judicial que llevaron cambió la historia de los derechos civiles en los Estados Unidos. Y Ruth, miren, más allá de los votos matrimoniales, la comunidad LGBTI exige que se le respeten sus derechos conyugales como a cualquier otro ciudadano. Y es que en los países donde no está legalizado el matrimonio gay, reclamar herencias del cónyuge o acceder a los ahorros del fondo de jubilación de la pareja legalmente constituida resulta complicado o hasta imposible de lograr. Amor con derechos. La lucha por el matrimonio homosexual es considerada por analistas como el mayor movimiento contemporáneo por la igualdad. Su legalización en todo Estados Unidos es la decisión judicial más importante en este tema desde que el Supremo derogó la prohibición de las uniones de personas de diferentes razas en 1967. El primer paso se dio hace 2 años, cuando en otro fallo histórico se declaró inconstitucional una parte de la ley que impedía, en algunos estados donde el matrimonio ya era legal, que las parejas del mismo sexo contaran con reconocimiento y beneficios fiscales. Es que el dar el sí va más allá de la confirmación del amor, es realmente la afirmación de los derechos civiles en el mundo. No importa a quién amo yo, no importa quién me ama a mí. No importa con quién me acuesto y ni con quién me levanto, eso a nadie le importa. Lo que importa es que el Estado, la única obligación del Estado es respetar los derechos y el derecho al matrimonio. Sea cual sea su color o condición sexual, lo que los enamorados esperan al vestir el traje matrimonial es que el Estado los cubra con los beneficios conyugales. Derechos fiscales. La desigualdad fiscal es una de las mayores injusticias denunciadas por los homosexuales, que no podían reclamar herencias, recibir exenciones de impuestos, presentar declaraciones de renta o acceder a créditos bancarios de manera conjunta. Derechos migratorios. Los inmigrantes del mismo sexo exigen contar con las mismas posibilidades para obtener residencia legal y ciudadanía y estabilidad financiera. Seguridad social. Aspectos como el desarrollo de la salud, la propiedad y los ahorros en fondos de jubilación se fortalecen con el reconocimiento de las uniones entre homosexuales, incluso tras el fallecimiento de uno de los cónyuges. El fallo de hoy de la Corte Suprema afirma lo que millones en todo el país saben que es verdad, que en nuestro corazón el amor es igual. James Obergefell, el hombre que con su caso promovió la legalización del matrimonio gay en Estados Unidos, siempre tuvo claro cuánto amó a su esposo. Después de 21 años de relación, cuando John Arthur murió, él tuvo que emprender un proceso judicial para que la palabra casado apareciera en el acta de defunción. Cada vez que un país legaliza el matrimonio entre homosexuales, un arco iris es ondeado de manera simultánea en varias partes del mundo. La comunidad LGTBI defiende que la igualdad es un derecho que ni la sexualidad ni la muerte debe separar. A esta hora establecemos contacto directo en Buenos Aires, Argentina, con Mariano Ruiz, vocero para América Latina y el Caribe del Comité Día Internacional contra la Homofobia y Transfobia. Señor Ruiz, bienvenido a la mañana de NTN 24. Muchas gracias por acompañarnos. Buen día, ¿cómo les va? Derechos sexuales en Latinoamérica, derechos igualitarios, derechos civiles, por ejemplo, del caso que presentábamos con uniones y en caso de muerte reclamar herencias del cónyuge o bien acceder a los ahorros del fondo de jubilación, a veces puede ser complicado o incluso imposible debido a que las instituciones no tienen establecido que la pareja como tal puede ser del mismo sexo. ¿Cómo de alguna manera agilizar este trámite en países de América Latina o de Estados Unidos, donde incluso todavía una pareja está percibida como un hombre y una mujer? Sinceramente, en Latinoamérica ha avanzado un montón en los últimos años.
desde la aprobación de matrimonio igualitario en Argentina hace ya 5 años, luego la aprobación de matrimonio igualitario en Uruguay, luego en Brasil y en algunas ciudades y sinceramente la semana pasada en México. En estos países son los únicos en los cuales los derechos de las parejas del mismo sexo son sinceramente respetados por parte del Estado. En el resto de los países existen en algunos, como por ejemplo en Chile, figuras similares como por ejemplo unión civil, en las cuales se respetan algunos derechos de estas parejas, pero no todos. Ahora, señor Ruiz, esta es la realidad, como usted bien lo dice, en Argentina, lo cita en Uruguay, en México, en Brasil, pero en los otros países donde se empieza a dar apertura a este tipo de conversaciones, ¿cómo empezar a frenar la discriminación? Porque eso es lo primero o el primer paso que debe hacerse para lograr este reconocimiento que todavía existe porque las sociedades tienen prejuicios. Exactamente, yo creo que lo principal que debe garantizar el Estado es la no discriminación a las personas LGBT. Sinceramente la única forma de combatir es a través de la educación y tener bases legales que garanticen la no discriminación para que estas personas no sufran ningún tipo de discriminación y agresiones físicas también. Ahora, más allá de las barreras, incluso de discriminación, ¿cuáles son los problemas que enfrentan legalmente estas parejas para acceder, por ejemplo, a los beneficios de una pareja constituida legalmente, de los derechos constitucionales que a veces las instituciones o la misma sociedad están indispuestas a respetar debido a una cuestión moral o de doble moral? Sinceramente, los beneficios a los cuales las parejas de mismo sexo no pueden acceder cuando no tienen reconocida su unión son, por ejemplo, el acceso a la salud, el acceso a decidir sobre la salud del otro en caso de que una de las personas de la pareja se encuentren internadas y tengan que decidir sobre la salud, derecho a la herencia, derecho al reconocimiento de paternidad o copaternidad de sus hijos o hijas también. Estamos conversando aquí en la mañana de NTN 24 con Mariano Ruiz, vocero para América Latina y el Caribe del Comité del Día Internacional contra la Homofobia y la Transfobia. A propósito de todo lo que ha sucedido, vamos a tratar de mejorar un poco la conexión con nuestro invitado. Estamos hablando del reciente fallo de la Corte Suprema de Estados Unidos. Partiendo de este fallo, Yoli, pero para aplicarlo, como él bien lo dice, hacia esta región, hacia este lado del continente americano a Latinoamérica. ¿Qué pasó en Estados Unidos? El matrimonio entre personas del mismo sexo ya es un derecho constitucional en todos los estados que conforman la Unión Americana. De esta manera, se habla ya de 19 naciones de todo el mundo que han legalizado los matrimonios gays. Él hablaba de esta parte del continente, de Argentina, de Uruguay, decía en México también, como lo informábamos bien hace 2 semanas, donde ya se ha logrado legalizar esta unión entre personas del mismo sexo. Pero a nivel educativo, hablando de las reformas que deben hacer los estados, usted decía que el Estado debe garantizar este respeto que exista para las personas del mismo sexo. A nivel educativo, ¿qué planteamientos debe ponerse o qué reformas deben presentarse para que desde pequeños, de pronto los niños empiecen a tener mayor tolerancia con realidades existentes? Hemos visto en Chile que existe mucha intolerancia, agresiones, incluso se han dado casos extremadamente repudiables con personas atacadas, personas que son homosexuales. Exactamente. La verdad es que en Chile hubo un caso muy importante que fue el caso de Daniel Zamudio, que fue el que abrió el debate y le permitió y le abrió los ojos al Parlamento para que empiece a debatir una ley nacional antidiscriminatoria que finalmente, por suerte, fue aprobada. Las bases educativas que deben sentarse son las de, más que nada, tratar de enseñar desde pequeños a los niños que las parejas y las personas son distintas, que todos somos distintos, que todos tenemos diferencias, no solo de color de piel, sino de identidad sexual, de religión, etcétera, etcétera. Y más que nada tratar de garantizar y tratar de explicar desde pequeños que todos somos distintos y aceptar las diferencias del otro sin ningún prejuicio y sin que tratar de que la religión esté fuera del sistema educativo.
Nosotros hablábamos del tema en Estados Unidos con el que se abrió este debate y ahora ya es un derecho constitucional a partir de la resolución de la Corte Suprema estadounidense. Este problema se originó debido a que este matrimonio se había casado en un estado y en el estado donde vivían no era legalmente constituido. Tratando de hacer una radiografía a nivel internacional, ¿en qué países aún falta por homologar este tipo de leyes para que los derechos constitucionales sean permeables en todos los estados de estas entidades? Sinceramente son una minoría los países que en los últimos años han aprobado un matrimonio igualitario con este nombre, esta figura. Son alrededor de entre 23 y 24 países a nivel internacional. Falta mucho por recorrer y sinceramente hay muchos países que han retrocedido en los últimos años, como ser Rusia, por ejemplo, con la aprobación de una ley que prohíbe la propaganda homosexual a menores, por lo cual no se han prohibido las marchas del orgullo por los próximos 100 años, o países como Uganda, que también han aprobado leyes que criminalizan la homosexualidad o cualquier tipo de práctica homosexual, así lo cita la ley. Vamos a agradecer, ha estado con nosotros aquí en la mañana Mariano Ruiz, vocero para América Latina y el Caribe del Comité del Día Internacional contra la Homofobia y la Transfobia. Una buena mañana para usted. Muchísimas gracias, hasta luego.